muchas gracias por estar acá otra vez. Hoy sí estoy absolutamente seguro que quienes están eligieron estar acá. Bueno, después pueden llegar a pensar que la elección no fue la correcta. Sobre todo si a la izquierda mío, sobre todo no por Alejandro Díaz Castaño, que es un director responsable, sino bueno, no lo quiero ni nombrar, a Fran Gallo, que es una persona... Algún día voy a hablar por qué. No, mentira. No, uno le tiene un aprecio a Fran como a pocas personas dentro del universo del cine. Hay un concepto que está devastado semánticamente, pero no deja de ser un concepto pertinente para pensar el trabajo. Y muchas veces no se piensa asociado al cine, pero el concepto de proletariado, el concepto de trabajador, a veces es bastante difícil pensarlo cuando los festivales de cine están revestidos de esta idea absurda de glamour. Pero la realidad es que hay gente que trabaja y que trabaja poniendo su vida en ese trabajo. Así lo conocía Fran Gallo. Y por esa razón, donde sea que yo vaya, que esté él y me invite, voy. Pase lo que pase, esté en la situación que esté. Y asumo que Alejandro es parecido, no lo conozco tanto. He hablado muy poquito con Alejandro Díaz Castaño, director del festival, y Fran, que es la persona inmediatamente después de él en materia de programación. Porque acá no le llaman director de programación. ¿Qué sos exactamente, Fran? Alejandro maneja mi contrato mejor que yo. Jefe de programación. Jefe de programación. Ah, eso es fuerte. Te convertiste en un jefe finalmente. Jefe. Sí. O sea, estoy en la patronal de repente. Estás en la patronal. Sos lo menos. Bueno, esta es una mesa que no estaba en principio pensada con ellos. Iba a ser con una directora. Y a propósito de una película más que interesante. Pero por X razones no se pudo hacer y a mí se me ocurrió, me preguntaron, terminamos en la mesa de ayer, que podría haber sido fantástico, y dije no, vamos a ir con los responsables últimos de todo esto, es decir, con uno de los fueras de campo de los festivales, aunque ellos se los ve presentando películas, el otro fuera de campo de los festivales son los que no se ven, los que están en los detalles, aquellos que se dedican desde los jurados a cuidar a jurados, a cuidar la programación, a los proyectoristas. Algún día habría que hacer un podcast con un proyectorista, con los que te ponen cuando vas a la oficina de prensa y te dan las entradas, etc. Pero bueno, vamos a tomar ustedes como parte central. Les quería preguntar antes que nada, ustedes dos fueron de alguna manera cercanos a la experiencia de Gijón cuando estaba a cargo de Cienfuegos. Y hoy, entre Cienfuegos y ustedes, algo pasó, y no importa en este momento, pero luego ustedes volvieron. ¿Qué tipo de relación establecen con esa experiencia? ¿Creen que están de alguna forma retomando algo así como una tradición que empezó con Cienfuegos? Si fuera así o no, me gustaría saberlo. Y frente a eso, ¿qué exactamente creen ustedes hoy están buscando y pensando con la programación que proponen al público? Digamos? Porque hay una idea de cine, para mí es clarísima cuando uno participa del festival, desde el punto de vista de la selección de películas, que no es exactamente ni siquiera parecida a otro tipo de festivales que parecieran simplemente repetir los hits o la mesa de saldo, en algunos de los casos, de festivales grandes. Bueno, creo que es cierto. Bueno, gracias por invitarnos lo primero al podcast, la verdad, que encantados de colaborar, aunque sea el último día del festival y quizá pues quizá mi cerebro ahora mismo no está en su mejor momento después de todo lo vivido y el cansancio, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, me gusta mucho, Roger, que te acuerdes de todo el equipo, ¿no? Porque creo que tenemos un equipo magnífico en el festival, de todas las personas que realmente ponen tanto, ¿no? Ponen tanto tiempo y tanto mimo, ¿no? En pues eso, cuidar de los invitados y las invitadas, de estar cuidando de las proyecciones, de las pruebas de proyección, ¿no? Que es un tema también de que se podría hablar, ¿no? Porque
bueno, hay algo muy brutal en eso, ¿no? Llega un cineasta y de repente le conoces en un momento y tienes que estar con él pues chequeando una película, y a lo mejor la sala pues no, pues tiene algunas particularidades, pues tiene un poco de trapecio, pues tiene un poco de bueno, pues no tiene el sistema de sonido para el que está hecho la película, bueno, pequeños detalles que la verdad es que intentamos cuidarlos al máximo y sobre todo también ser honestos, ¿no? con los cineastas, pero bueno, al verse cuidados pues siempre reaccionan muy bien, ¿no? Aunque hay algún elemento que no sea el óptimo, ¿no? De una escala de 1 al 10, pues a lo mejor está en un 8, pues, pero bueno, no me voy por las ramas, voy al grano. En mi caso, yo empecé a trabajar en el festival en 2009, cuando fue el año en el que coincidí con Fran, el único año que coincidí con Fran antes de las 2 últimas ediciones, y con Cienfuegos como director, y estaba en el periódico del festival. Y luego al año siguiente, pues Fran se fue a Buenos Aires, y pasé a formar parte del equipo de programación junto con, pues estaba también Ricardo Apilánez, que sigue en el comité de selección del festival ahora también, Elena Duque y alguna persona más. Luego, a partir de ahí, en 2012, cuando Cienfuegos fue, bueno, no fue renovado como director del festival y se fue a Sevilla, me llamó para ir como jefe de programación, ahí estuve 5 años. Después me presenté a un concurso público con un proyecto y al final pues salió elegido y volví al Festival de Gijón como director. Y sí, o sea, la idea, yo tal y como veo, por lo menos el relato que hay en mi cabeza de cómo ha sido este tiempo, es un primer periodo de 3 años, que es hasta el año 2019, en el cual sí que intentamos restituir una serie de lazos que pensábamos que bueno, que se habían quedado interrumpidos, claro, respecto al tipo de programación, respecto a una idea también de apuesta por nuevos valores, de apuesta por un tipo de cine determinado y también por nombres que habían dejado de ir al Festival de Gijón. Se puede ver en el palmarés de esos 3 años, que fue el primer año Eugene Green, que además tuvimos el Premier Mundial de su película, Nathan Le Barba. Después tuvimos al siguiente año Hong Sang-soo, que ganó con El Hotel a las orillas del río. Y por último, en 2019, Pedro Costa con Vitalina Varela, ¿no? Los 3 además estuvieron presentes en Gijón. Yo creo que era importante, ¿no? Este cambio, esta restitución, digamos, ¿no? Y luego, ya en el año 2020, cuando empezamos a hablar ya Fran y yo, ya teníamos un poco la idea de... O sea, antes de la pandemia estábamos un poco en conversaciones y con la idea de poder tener de poder hacer un cambio, ¿no? De poder ya pasar a la siguiente fase, que sería empezar a apostar por los nuevos valores en primer lugar del festival, o sea, en la primera competencia, no digamos en la competencia de lo que era Reyumes, que era como una especie de Ansel ten Regard, por poner un ejemplo, ¿no? O Cineastas del Presente en Locarno. Darle la vuelta a eso y luego, sobre todo, la apuesta por cines sin distribución comercial asegurada, ¿no? Que esto es algo importantísimo porque también tenemos algunas películas que tienen distribución y que también las hemos presentado y nos gusta ser un sitio donde vengan las distribuidoras españolas a presentar sus películas. Tengo que decir que a veces incluso las hemos invitado antes y luego las adquieren antes de que empiece el festival. Y obviamente pues no vamos a retirar tampoco una invitación, ¿no? Y sobre todo cuando es una película que encaja perfectamente con el resto y elabora un discurso unitario, digamos, dentro de cada una de las secciones. Pero bueno, darle mucho más importancia a eso y que las distribuidoras españolas luego, digamos, que se nutran de las películas que presentamos para luego pues aumentar, digamos, su catálogo y para distribuirlas en España, ¿no? Y el año pasado, pese a la pandemia, pues tuvimos películas, 30 películas acabaron estrenándose después, muchas de ellas en streaming, pero bueno, es una distribución comercial que les viene muy bien a estas películas, ¿no? Pero incluso, que la gente me lo recordaba estos días, incluso First Cow no tenía distribución en España cuando se puso, y una película relativamente vieja, voy a utilizar esa palabra, que no me gusta, pero que utilizamos a veces dentro de la jerga interna de los festivales y que es muy injusta, ¿no? Porque hablamos de una película que tiene pues poco más de un año, ¿no? Pero una película que ya se había estrenado a finales de 2019, en realidad, en festivales pequeños estadounidenses y que, bueno, pues pasó casi un año, ¿no? Hasta que se estrenó en Gijón, pero no tenía todavía la distribución asegurada y la consiguió después, ¿no? Y eso es un poco la idea y un poco el relato de cómo lo veo. Y ahora, pues, Fran nos comentará el suyo. A ver, vamos por partes.
o sea, yo puedo hablar únicamente de las ediciones de 2020 y 2021, que son en las que volví a estar aquí. Y yo no tengo la percepción de que estemos retomando un modelo, el modelo Cienfuegos, vamos a decir. Primero de todo porque yo estaba en el modelo Cienfuegos y lo conozco bien desde adentro. Sí puede haber una percepción a primera vista, pero yo me acuerdo el año pasado un día que estaba en la oficina y empecé a sacar catálogos tipo de 2002, 2003 y, hostia, ya no me identificaba con esa programación para nada y de repente decía, la recordaba bastante mejor. O sea, como que sentía que había envejecido muchísimo esa programación, con lo cual no estoy diciendo nada de José Luis, sino de mí mismo también, porque yo era el programador en ese momento. Y yo siento que primero pasaron varias cosas. Una, aquí se estableció un modelo de festival que se replicó en muchísimas ciudades de España. Entonces es un modelo que ahora mismo es el homogéneo, digamos, es cualquier persona que ahora mismo quiere hacer un festival de cine más o menos, en términos argentinos, canchero, sabe lo que tiene que hacer. Basta con, no sé, buscar recuperar un catálogo del FIX del año 2004 y más o menos ahí están las bases. Pero yo creo que nosotros eso ya no lo queremos, primero pues porque pasaron un montón de años, porque la ciudad se transformó completamente, no es la misma ciudad que era en aquel momento, los movimientos culturales y sociales que había en la ciudad en aquel momento ahora ya no están y hay otros, políticamente la ciudad ya no es tan parecida a lo que era en aquel momento, la manera de exhibición, la manera de ver cine, todo se transformó. Entonces, para mí, ahora mismo lanzarse a ese modelo que en aquel momento era el colmo de la modernidad sería caer en un modelo que para mí ahora mismo está muerto. O sea, es un modelo que es como... Bueno, no sé, es como comprarte un vinilo pensando que con eso estás volviendo a 1969. No va así. No va así. O sea, estás en 2021 y el ejercicio de nostalgia no pasa de ser un ejercicio de nostalgia. Entonces, en ese sentido, yo creo que el festival ya nos sirvió de mucho como aprendizaje la edición del año pasado. La edición está exclusivamente en streaming, que mucha gente la vio casi como un anatema el que hiciésemos una edición en streaming, otros la vieron como una claudicación o como un año perdido. Hay gente que todavía nos habla de la edición del año pasado con pena, cuando para mí fue una edición de la hostia. O sea, fue de las mejores ediciones no sé, Alejandro yo creo que está igual que yo, pero yo el año pasado tuve la percepción de que hacía muchos años que no aprendía tanto y que no trabajábamos todo el equipo tan en bloque y que realmente no hacía... O sea, hacía mucho tiempo que no tenía la sensación de que estábamos haciendo un ejercicio de esfuerzo tan grande por intentar paliar una situación que era una mierda. O sea, que no podíamos estar juntos para hablar de cine y para ver las películas juntos. Y en este año yo un poco la sensación que tengo es que sin llegar a una total normalidad sí que hay algo de una idea de reencontrarnos. Y me parece que de algún modo toda esa idea, de un modo extraño porque no era premeditado, sobrevuela toda la programación y también la idea un poco de incertidumbre, que me parece que es algo en lo que estamos ahora mismo sumidos todos y todas, ¿no? Esta idea de si doy un paso, ¿qué va a pasar? O sea, ¿hay suelo o qué es lo que encuentro delante de mí? Entonces yo creo que esas dos ideas sobrevuelan un poco todo esto, pero volviendo a lo del principio, yo no tengo realmente la sensación. Yo es un modelo, realmente yo no puedo volver a ese modelo, por ejemplo, después de haber pasado por el Bafisi, que es como subirse a un tren loco en marcha y, quiero decir, es un festival en el que yo aprendí cosas buenas y cosas muy malas también, pero aprendí en general, aprendí a relativizar muchos problemas, aprendí a trabajar en unas condiciones ínfimas a veces, nefastas, que eso tampoco es bueno, aprenderlo, pero acabas aprendiéndolo por pura supervivencia. Aprendes a no tener miedo a programar determinadas cosas. Yo siento que en los años en los que trabajábamos José Luis y yo con la programación nos atrevíamos menos de lo que parecía. O sea, sí te atrevías a programar cosas a lo mejor más extremas o más de puñetazo en el estómago, pero otras cosas ya te da un poquito más de lo que fuese un perfil más llano, una película que a priori no llamase la atención demasiado y ya le tenías más respeto. O sea, las películas como menos vociferantes, vamos a decir. Entonces, después de ese proceso de varios años en Buenos Aires y en el Bafisi, es también muy complicado volver a un modelo como
como el que era el de este festival, eso, pues a finales de los 90 y la primera década de los 2000. Hay algo que me parece más que interesante en lo que decís, me parece fundamental, que es estar en una suerte de trabajo sismográfico, de medir el cine y el presente, ¿no? Y en este caso no solamente sería una cuestión de tiempo, sino algo que los dos han de alguna manera insinuado, que es la relación del cine con el espacio, con este espacio, que es un espacio social, donde hay una historia, donde en el 2018 se sintió una crisis económica. Y uno ve el festival y es uno de los pocos festivales que yo veo la programación y entiendo algo del mundo claramente. O sea, no solamente por las películas que pasan, sino en la forma en que están concebidas. Entonces te quería preguntar algo que está al lado de esto. Lo insinuó Alejandro, a los dos les pregunto. El año pasado yo me encuentro con algunas películas españolas que no habían circulado en ningún lado. Este año está, no lo sé decir en el idioma original, Sombras. Entonces uno se encuentra con una forma de comprender la historia del cine español. El año pasado estaba La calle del agua, por ejemplo, una película que estuvo aquí, empezó aquí. Y hay siempre un problema para los festivales, que es el lugar de negociación de sus propios propósitos y de la presión, si se quiere llamar, palabra que detesto profundamente, pero entiendo que hay que usarla, de la industria. Me refiero al cine español. O sea, es allí donde a veces, yo he visto trabajando en México, por ejemplo, como yo era el extranjero, me permitía el veto, me permitía, no, esto es cualquier cosa. Pero ahí aparecen los amigos, los conocidos, toda esa zona de negociación entre intereses y honestidad estética. Quería preguntarles cómo piensa el festival la relación con el cine español. Sí, bueno, es una buena pregunta y también compleja, pero bueno, voy a intentar más o menos comentar un poco cómo trabajamos. Nuestra idea es un poco, bueno, la misma que comentaba, ¿no? Si uno mira las películas que tenemos españolas de estreno, digamos, en las distintas secciones dentro de esa competición transversal que tenemos de mejor película española, pues la mayoría son películas también, pues con algunas tienen distribución en España, pero casi todas no tienen distribución en España, las que, como Dombres, que has mencionado, o pues otras películas como una película sobre parejas, por ejemplo, que también pasaron por aquí. Son películas que no tienen distribución todavía en España. Y luego sí que, pues, en un momento dado, por ejemplo, hemos proyectado la última película de Ciervo Yaín, pero bueno, estaba incluida dentro de un pase especial. Yo creo que es importante entender un poco el dónde se programan, ¿no?, las cosas. ¿Cuál es el sentido de Itziar Bollaín? Pues obviamente es un premio Mujer de Cine a una directora que, junto con Isabel Coixet, se abrieron paso en un mundo mucho más masculinizado que ahora y mucho más machista que ahora, en los años 90. Pues bueno, ser capaz de salir adelante, ¿no?, como cineasta, pues es algo que es fundamental. Luego es una película que también nos sorprendió muy positivamente y nos emocionó, nos pareció muy emocionante también cuando la vimos. Es una de nuestras películas favoritas de ella, ¿no? Entonces, creo que es importante ir, pues bueno, digamos, encontrando el lugar donde las cosas tienen sentido, ¿no? Y obviamente su presencia a nivel mediático, pues también es importante para nosotros, ¿no? También por nuestra relación con el ICA y el Ministerio de Cultura de España, que tienen una aportación creciente durante los últimos años. Ha crecido un 70% desde 2017 el apoyo económico al festival. Y es importante también el caso, por ejemplo, de Gonzalo Suárez, que es otro de los premiados, que también, pues bueno, tiene por un lado la parte local como cineasta asturiano, por otro lado pues nos conecta, ¿no?, con la historia de las últimas décadas del cine español, desde un lugar también yo creo que muy particular, ¿no?, porque es un cineasta que yo diría bastante inclasificable, bastante difícil de ubicar, ¿no?, en esa historia del cine español. Es bastante único. Siempre ha estado vinculado a la Escuela de Barcelona, pero no era un cineasta exactamente catalán.
luego ha ido haciendo, pues, en unas épocas en las que no era habitual, adaptaciones literarias también muy personales, cuando no era lo que más, digamos, lo más moderno, ¿no? del cine. Luego tiene una carrera como escritor muy interesante que también es importante reivindicar. Y tenemos por un lado esas figuras que creo que es importante, que son mediáticas, también son conocidas y que es importante reivindicar. Y luego en las competiciones para nosotros era fundamental sobre todo el tener esa apuesta por películas que realmente necesitan estar en las principales competencias, ¿no? Para tener ese impulso y para llegar al público. No esconderlas o no tenerlas en secciones, digamos, pues más secundarias del programa, ¿no? Aunque realmente yo creo que estamos haciendo un proceso también bastante, no sé si decir de democratización o de igualar también la importancia de las distintas secciones, y eso se puede ver con el hecho de que las 3 competiciones tienen un premio idéntico, tanto Tierras en Trance como Retuellos como Albar. Y esto también es una idea, o sea, siempre nombramos primero Retuellos porque queremos darle ese punto a las películas de primera, segunda, o sea, de cineastas que empiezan primeras, segundas o terceras películas, pues dejarlas como, bueno, pues como el estandarte, ¿no? Máximo del festival, pero en realidad son competiciones que tienen los mismos premios, ¿no? Y la intención es esa, ¿no? También empezar también a valorar más la propia programación sobre el hecho de que haya como una especie de jerarquías, ¿no? Intentar romper esas jerarquías. Y es difícil, efectivamente, porque sí que es verdad que hemos dicho no a películas que incluso nos podían haber funcionado muy bien de público, y que te ofrecen distribuidoras potentes, pero realmente creo que es algo que hay que hacer si uno quiere encontrar una idiosincrasia con la que además estemos a gusto, ¿no? Y creo que era importante también, sí que es verdad que cuando uno parte de 0 espectadores presenciales en el año anterior, sí que tienes una oportunidad para realmente decir, bueno, vamos a asentar unas nuevas bases para el festival con una programación que no queremos que sea tan amplia como en 2019, porque en 2019 tuvimos visitas, y siempre lo cito, como por ejemplo Bertrand Bonello, que estuvo en Gijón, o Carla Simón, y prácticamente no tuvieron ninguna repercusión porque había demasiada oferta. O sea, realmente daba pena, ¿no? Realmente ver que pasan por aquí y que nadie se ha enterado, ¿no? Entonces, a veces es mejor, preferible tener menos programación. Creo que me estoy extendiendo quizá demasiado. Bueno, que Fran también nos comenta ahora. Me lo dejas a mí. La parte difícil paso el relevo. fue... Acaba tú de cocinarlo. Yo me voy. He puesto los ingredientes ahí. No, si en realidad es bastante sencillo. Yo creo que ahí lo arrancó Alejandro. No solo que haya una cosa... O sea, yo lo que me da mucho miedo, y creo que ahí llegamos a un punto común los dos, es la idea de estrategia malentendida a la hora de programar, ¿no? La idea un poco cínica de decir, esta película a mí no me convence para nada, no entro en ella, no me funciona, pero por una serie de motivos voy a programarla. Porque puede funcionar de público, porque me puede venir el reparto a la ciudad y eso me suma, porque por una serie de motivos que son siempre motivos medio bastardos, que es como... Porque realmente lo que hay que entender, y yo creo que nosotros entendimos este año, es que programar no es simplemente agarrar una película y soltarla en la corriente y que se la lleve la corriente y escapar como las películas de acción, como que te vas alejando y atrás se ve la explosión y todo esto. No, o sea, realmente tienes que encarar la situación de que alguien te venga y te diga, pero ¿cómo podéis haber programado esto? Y tienes que saber qué contestar. Tienes que tener un grado de convicción absolutamente de todas las películas que programas. No. Y el problema cuando entras en ese tipo de maniobras estratégicas medio enfermas, tipo yo sé lo que le gusta a la gente y es lo que voy a programar, y ahí es muy difícil, ahí empiezas a emponzoñar la programación bastante. Perdón por utilizar términos tan agresivos, pero bueno, me parece que son como más claros. Entonces nosotros este año sí que teníamos claro que, y el año pasado ya pasó lo mismo, se rechazaron películas que las discutimos yo creo durante a lo mejor 2 meses. Nunca hemos discutido tanto, yo creo, No. internamente. Pero bien, o sea, no de sí. discutir, no O sea, sin pelearnos. Debatir. Eso, civilizadamente. Me imagino. Pero quiero decir, yo creo que no hay ni una película que hayamos rechazado que me haya arrepentido de ello. O sea, como que siento que realmente lo que teníamos era lo que funcionaba. Por ahí son películas más frágiles, más pequeñas, menos ruidosas, pero teóricamente es lo que estamos buscando.
Y son sobre todo películas que... Y luego, curiosamente, que ya no podemos decirlo, pero ya vimos los votos del público, son películas que funcionaron bastante bien de voto de público. O sea, me parece que hay una idea de un cine un poco más acogedor, vamos a decir, y en el que el público no se sienta absolutamente sobrepasado como si fuese una, no sé, una maniobra de dioses el cine, sino algo mucho más cercano, que me parece que puede ser que en este momento a la gente le funcione más eso que un cine a lo mejor, no sé, pues cargado de crueldad, con unos rubros técnicos perfectos y con un presupuesto potente detrás y que, no sé, que estuvo en un festival clase A y se llevó un premio súper grande. ¿No? Puede ser que esa vía ahora mismo sea equivocada, no lo sé. ¿Qué pasó? No, ¿De qué te ríes? visualicé películas. ¿Eh? Visualicé una película con tu Ah, vale. A ver, si fuese una estaríamos bien. Deberías haber visualizado 15 mínimo. Bueno, pero una en particular. Que no la voy a decir, porque no queremos ser crueles frente a la crueldad. Ahí está. No, es muy importante lo que decís y lo que dijeron recién los dos, porque, por ejemplo, una película como una película sobre parejas es un caso tan singular, me parece una película valiosísima, no tanto por el costado español, es entendible, uno de los directores es español, pero la otra es una directora dominicana. Y es un tipo de película que pareciera no tener fácilmente un lugar en el ecosistema de películas presuntamente latinas. Y que acá la tenga, para mí, explicita, si bien viene de un festival francés, pero este es el segundo, explicita un concepto de programación, incluso para el cine latinoamericano. Las películas latinoamericanas de este festival no coinciden prácticamente con ningún festival grande, ni con los festivales ni siquiera grandes, sino de segunda línea, que eso no significa que sean peores los de segunda línea. Los de segunda línea son a veces mucho mejor que los de clase A, como se suele decir, ¿no? Y me parece que ahí hay una señal, hay un signo que emite el festival, donde en ese signo, en esas películas corridas, puestas en primer plano, denota una política de programación y una programación política, las dos cosas al mismo tiempo. Sobre eso quería preguntarles sobre los focos, son muy particulares. Por ejemplo, hay un director consagrado, pero ponen los cortos del director consagrado. Me refiero a Radu Jude. Juegan una carta con un director que creo que habrá de tener un futuro más que promisorio, será clave, que es el caso de Joao Rosa, y reconstituyen el espacio de una cineasta francesa ni siquiera vista, ni siquiera olvidada porque no es vista, que es el caso de Beisset. Entonces quería preguntar sobre este concepto, que es un concepto de política de autores, pero que también hay una forma muy particular de apropiarse de un concepto de programación muy sencillo, muy fácil, que generalmente no se lo emplea con inteligencia. Y acá me parece que hay una inteligencia en reunir tres cineastas muy distintos, en distintos momentos, y frente al mejor momento de uno, como puede ser el de Radu Jude, lo no visto del mismo cineasta. Bueno, yo por empezar comentaría el caso de Radu Jude, que efectivamente, bueno, por un lado está el tema de su película. Yo creo que se puede decir, porque es así. Nosotros habíamos visto la película ya antes de su estreno en Berlín, tenemos una relación muy, muy cercana con él y realmente una relación de cinefilia, o sea, que siempre estamos intercambiando mensajes, recomendaciones de libros sobre cine. Bueno, tenemos esa relación desde que, en mi caso, coincidí con él en el Festival de Las Palmas con Luis Ospina, el añorado Luis Ospina en el jurado, y la verdad es que fueron días en los que realmente pues desarrollamos. Yo creo que Luis es como una especie de argamasa, una especie de lo apeiron que decían los griegos, ¿no? Como que lo une todo, ¿no? Que lo une todo. Perdón porque ha quedado mal la palabra argamasa, pero bueno, mejor la palabra griega que he dicho. Pero que es algo que está como en el... Sí, la culta, pero me refiero a que es algo como que nos sigue manteniendo a todos unidos y que realmente marcó a toda la gente que le conoció. Y lo conocí muy pocos días, pero es realmente es alguien que te deja huella, ¿no? Lo mismo que acabas de decir, se lo escuché decir a Abbas Fadel, o sea, un cineasta iraquí,
Y ahora un cineasta rumano, un hombre de cine como vos español, y es verdad, ¿no? Sí, sí. Y luego a partir de ahí, bueno, tenemos esa relación. Y nosotros, es verdad que la película la teníamos, bueno, en principio se iba a estrenar aquí en España, luego al tener el premio en Berlín, pues San Sebastián la invitó. Nosotros tenemos muy buena relación también con San Sebastián y Radu nos comentaba que para él era más importante ir a San Sebastián porque luego eso le da puntuación al ser un festival clase A para su próximo proyecto y que el Instituto de Cine Rumano le dé financiación, ¿no? Entonces dijimos, bueno, lógicamente lo importante es que salga tu próximo proyecto, la ponemos igual, pero luego queremos también programar tus últimos cortos, porque es un cineasta en el que la diferencia entre hacer cortos y largos no, o sea, todo forma parte de la misma obra. Esto es importante, no es como otros cineastas que hacen unos cortos al principio de su carrera y luego ya siempre encadenan largometrajes, ¿no? En su caso, pues depende. Tiene películas de 3 horas, hace películas de duración estándar, como es la última, y luego hace pues cortometrajes, mediometrajes, ¿no? Y además muchos de ellos no estaban vistos, ¿no? Y queríamos reivindicar también esas piezas que eso, por un lado, pues bueno, la película encontró acomodo, ¿no? En un festival de clase A, pero los cortos estaban sin estrenar, ¿no? Y además creo que son piezas que también quizá están hablando ya un poco del periodo pandémico, que es un tema que no aparece en muchas de las películas, no, por lo menos no en todas. Y nos parecía muy interesante, bueno, pues poder presentarlas aquí. Él al final no pudo venir, pero bueno, tuvimos un conversatorio online que creo que fue bastante interesante. Y luego el resto de focos creo que mejor que lo puede comentar Fran, porque bueno, fueron propuestas suyas y tengo que reconocer que cuando me dijo Sandrine Besset no tenía ningún tipo de referencia sobre ella. Después sí que creo recordar que quizá vi Marta, pero vamos... Extraordinaria película. Sí, luego cuando la volví a ver pensé, no, creo que no la había visto porque me acordaría. Y la verdad es que fue realmente una revelación, ¿no? Ver que existe una cineasta francesa con esa trayectoria, películas no estrenadas comercialmente en España, ¿no? Es increíble. Y luego de Joao Rosa sí que había visto alguno de los cortos, me parece que también luego completé viendo lo que faltaba también cuando Fran me lo propuso, y me parece también, pues bueno, que creo que conforman entre los tres hay un panorama muy interesante, pero bueno. No, yo creo que el terreno de los focos me parece que es como... Es un aspecto de los festivales que a lo mejor hace 15 años era importante en los festivales de cine, es un aspecto de los festivales que hoy por hoy cada vez cotiza menos. Entonces creo que es un aspecto como que acabó siendo tan marginal dentro de los festivales, el tema de las retrospectivas y los focos, que coño, ya que está tan venido abajo, por lo menos juguemos. Sabemos que es lo más complicado de hacer llegar al público, que a la gente le cuesta mucho seguir las retrospectivas. Bueno, sabiendo eso, juguemos un poco y tratemos de... Yo creo que ahí lo manejamos de una manera como bastante lúdica, incluso te diría... Y a mí hay una cosa que sí me gusta, o sea, por un lado está el tema de Sandrine Besset, que sí que ahí sí que nos parecía que era como restituir algo, que era... yo por casualidad volví a ver su primera película y me echaba las manos a la cabeza. Decía, pero ¿cómo puede ser que esta mujer nos hayamos olvidado todos de ella? O sea, no me entra en la cabeza. Me parece que surge en un momento muy concreto en el que surgen un montón de directores y directoras en el cine francés a la vez. Pues yo creo que es cuando empiezan a la vez que ella Leticia Masson, Catherine Corsini, Bruno Dumont, empezaron varios ahí. Que están todos acá con películas, ¿no? Corsini sí, y Dumont. Justo. Sí, está dando malos ejemplos, creo. Tendría que dar alguno más que no estuviese aquí. No, pero eso tiene una lógica. Puede ser, pero bueno, la escuela está del cine francés de mediados de los 90. Pero esta mujer estaba completamente borrada, entonces era de repente como perseguir a una especie de fantasma, porque encima nos costó muchísimo conseguir dar con ella, por ello una vida como bastante discreta, y cada vez se hacía más interesante. Luego las copias era muy complicado porque no había DCPs, porque no había copias, no había versiones digitalizadas de varias películas de ella. De repente eso implicaba conseguir un proyector de 35, pero eso le da como un regusto un poco añejo que nos gustó mucho de la preparativa de todo el ciclo. En el caso de Joao Rosas era pues algo tan sencillo como cuando descubres un grupo, escuchas su disco y eres incapaz de no poder comunicárselo a todo el mundo, decir, esto es la hostia, escúchalo, tío, es buenísimo. Y me parece que la base de la programación en un punto también tiene que ser esa.
está bien que nosotros cobramos por hacer eso, por decir, escucha esto, pero me parece que es importante, pero de una manera como más de comunidad, porque hay una palabra que odio y que me parece realmente venenosa en el mundo de los festivales de cine, que es la de descubrimiento. O sea, yo cuando un programador o una programadora habla de descubrir, eso fue un descubrimiento mío y yo echo la mano a la pistola directamente. O sea, me pongo muy nervioso. Pues mentira siempre, además. O sea, alguien vio eso antes que tú, alguien lo programó antes que tú, alguien leyó ese guión y dijo voy a poner plata aquí encima de la mesa para que tú hagas esa película. O sea, la idea de descubrimiento es terrorífica para mí, porque es el punto en el que ves cómo el ego de los programadores y de las programadoras se dispara por encima del valor que puedan tener las películas. Entonces, en el caso de Joao Rosas fue una cuestión más lúdica y que me parece que es lo que dices tú. O sea, realmente me parece como un divertimento hermoso. O sea, juntar los 3 cortos de este tipo que yo realmente no consigo entender por qué no los juntó él mismo y hizo con eso un largo, porque claro, funcionaría y sería increíble. Claro. Pero no, o sea, tiene un nivel de no sé, como de honestidad consigo mismo, que no, sabe que funcionan de manera independiente, que no fueron concebidos como un bloque, y bueno, y ahora está preparando un largo con los mismos personajes que aparecen en los 3 cortos. Entonces, me parece que programar es eso realmente, o sea, que se te ocurra de repente una idea que luego puede ir más o menos gente a verla, pero que me parece que es un lindo divertimento. Y luego está esta parte de restitución con Sandrine Beisset, que bueno, pues no sé, la verdad esperamos que a ella le haya servido también para estimularse de cara a próximas películas, porque bueno, filma poquito, filma menos de lo que seguramente desearíamos todos. Vamos a tener que cerrar por 2 razones. Primero, porque ustedes tienen que ir a la prueba de ceremonia de cierre, de clausura. Segundo, porque Irene es tan amorosa como rigurosa y ya me marcó. 5 minutos faltan y nos hemos pasado. Pero antes de cerrar, quiero agradecer, primero que nada, a Toma 3, que ha sido el espacio que nos ha acogido aquí, a Irene, porque es la trabajadora de estos podcasts, a la gente que se le haya ocurrido que yo esté haciendo esto. No sé si ahora estarán pensando que hicieron bien o no, nadie lo sabe. Pero lo que sí quiero decir, lo que sí quiero decir es que además del rigor que tiene el festival, como lo tiene Irene en materia técnica, tiene un rigor extraordinario en su programación. Pero junto con ese rigor es uno de los festivales más amorosos que yo he estado y visitado. Y espero que Gijón brille y resplandezca como lo viene haciendo. Les quiero agradecer a los dos por el tiempo prodigado, que es en un momento difícil para ustedes. Váyanse corriendo al teatro. Y a todos ustedes, muchas gracias por el espacio y el tiempo que nos dieron. Hasta el año que viene, si es que hay para mí un año que viene. Gracias.